este vídeo voy a presentar la base de datos. Acordaos que en este curso de Ciencias de Salud, en este caso también todavía para la versión amplificada y la versión simplificada, estas dos versiones de curso de estadística para Ciencias de la Salud que estoy empezando, os decía que nuestras herramientas van a ser unos conceptos, unas funciones, unos números, unas curvas, unos conceptos en definitiva estadísticos, que son los conceptos típicos que se aprenden, que se utilizan, que se manejan en el ámbito de la estadística y en concreto en el ámbito de la estadística aplicada a las ciencias de la salud. Que en el caso ampliado hay 50 conceptos, 50 funciones estadísticas, probabilísticas algunas, y en la versión simplificada hay unas cuantas menos. Bien, pero el listado de 13 artículos que hemos visto en el vídeo anterior, esto es común, los he comentado en el vídeo que tenéis en el blog, acordaos, si entramos en el blog, acordaos que tenéis aquí en estos cursos, el curso para Ciencias de la Salud, el amplificado, digamos, y el simplificado. Y tanto en uno como en otro, de momento, tenéis este material, tenéis ya la introducción, que es común en los dos cursos de momento, y el comentario de los artículos científicos del curso, que también es común. Este vídeo que ahora estoy grabando y que vosotros estáis escuchando también es común, porque es un planteamiento de la base de datos. Os decía también que vamos a manejar una misma base de datos y que seguramente con profundidad matemática diferente en un caso que en otro, vamos a ver ejemplos de uso de lo que es la materia prima de la estadística, que es una base de datos, una matriz de datos que decimos, y he simulado una matriz de datos, no son datos reales, son datos ficticios, pero datos que nos van a ayudar a lo largo de todo el curso a ir viendo en una misma base de datos todos los conceptos que vayan apareciendo, o la mayor parte de conceptos que vayan apareciendo. ¿De acuerdo? Bien, este es el último vídeo, por lo tanto, común, porque a partir del próximo vídeo ya empezaremos una a una pues, con todos los conceptos, y habrá como mínimo un vídeo por cada uno de los conceptos que constituyen la línea básica del curso y que tenéis, ya lo sabéis, aquí en el curso amplificado tenéis los 50 conceptos, los 50 conceptos, y en el curso simplificado tenéis aquí también el listado, el herbario de los números y funciones, que ya os dije que es un número inferior, que es en concreto 30, creo que son 30, en lugar de 50, 30. Bien. Repito, acabaremos viendo lo mismo, pero en el caso del amplificado, pues con una, digamos, profundidad matemática superior que el curso simplificado. Simplemente como ya os dije, por historia distinta de los alumnos en los grados de ciencias o en los grados digamos, de salud, medicina, psicología, fisioterapia, enfermería, etc. Bien. Pues vamos con nuestra base de datos. Esta base de datos os la explico ahora. Es una base de datos constituida por 40 filas, que son 40 pacientes, que en este caso están numerados. En una base de datos clínica muchas veces aparece un código o un número de historia o es un número abstracto para no identificar al paciente. Bien,
Vamos a suponer que es una base de datos con 40 pacientes, que 20 son sometidos a un tratamiento y otros 20 a un tratamiento diferente. 0 y 1 es una codificación habitual para marcar distintos tratamientos. ¿De acuerdo? Bien. Es una codificación. Podríamos haber puesto pues, tratamiento, un nombre y aquí otro nombre, pero lo hemos codificado a 0 y 1 porque es también más abstracto. Como cuando os comentaba en el otro vídeo los artículos, por ejemplo, os hablaba de pacientes con fibromialgia. Creo recordar que eran 33 mujeres, creo que eran mujeres, porque es una enfermedad que es más frecuente en mujeres, 33 mujeres tratadas con Tai Chi, 33 controles, tratadas con un tratamiento control. Bueno, pues aquí estamos hablando de esto. O las pacientes embarazadas fumadoras que se les da cigarrillo eléctrico, o otro grupo parches de nicotina. Bueno, pues sería un poco esto, esta misma idea. Esto es muy habitual en ciencias de la salud, el ensayo de dos tratamientos o más. Pero vamos a ver en concreto dos tratamientos diferentes comparados. Bien. Esto vamos a suponer que tenemos una variable que nos dice los ingresos, o sea, son personas todas, estas 40, que tienen una determinada enfermedad. Por eso hacemos un experimento con ellas, fibromialgia, o son fumadoras, en este caso no es una enfermedad, son mujeres embarazadas, pero que tienen la característica que todas son fumadoras, obviamente. Bueno, pues aquí tenemos 40 personas con una determinada enfermedad. A 20 se las somete a un tratamiento y a otras 20 a otro tratamiento. Muchas veces estos tratamientos, a veces lo que se hace es, eso en un ensayo clínico sería sortear a quién le toca cada tratamiento. El azar hace que los dos grupos sean lo más homogéneos posible. No es que cojas a las 20 personas más jóvenes, pues les das el tratamiento, y a las otras 20 les das el tratamiento que tú quieres demostrar, el 1, ¿no? Que es eficaz, ¿no? Y el 0, el tratamiento 0, a las personas mayores, ¿no? O que tengan más problemas de salud. No, se sortea. A veces incluso en los estudios que se llaman a doble ciego, no sabes a quién le estás dando el tratamiento y un tratamiento y el otro tratamiento. Ya sabéis que a veces el tratamiento es, 1 es tratamiento y 0 es placebo, no tomar nada. Por ejemplo, tomar una pastilla que no contenga ningún tipo de moléculas, simplemente, pues esto, excipiente, ¿no? Algo inerte que no produce ningún beneficio, ni ningún perjuicio, obviamente. Esto es lo que llamamos el placebo, el no tratamiento. Es importante dar un tratamiento porque precisamente cuando se han hecho estudios comparando personas que se les ha dado una pastilla que no contenga nada y a otras personas se les dice, ustedes los seguiremos, pero a ustedes les seguiremos, pero no les damos nada. Los que les das una pastilla que no tiene nada mejoran, digamos, ¿no? Y esto es lo que se llama el efecto placebo, el efecto de estar tomando algo aunque no sirva para nada, ¿no? Psicológicamente puede realizar un efecto. Entonces, muchas veces lo que se hace es esto, ¿no? Dar una pastilla que no contenga nada, pensando a aquella persona que está siendo tratada, pero en realidad no lo está siendo. Bien, todo esto ya lo iremos viendo, pero en todo caso imaginaros que tenemos esta situación de que 20 son tratados de una manera y 20 de otra manera, la que sea. Y estos son el número de ingresos previos, pues son enfermos que a lo mejor por esta enfermedad han estado ingresados una vez, 0 veces, una vez, 2 veces, 3 veces previamente, o sea, ingresos previos al ingreso o al estudio que nos ocupa. ¿Vale? Bien. El sexo, el género, hombre, 1, cuando se marca una variable como esta, género, claro, 1 y 0, si se codifica, normalmente lo que se pone es
digamos, el que lleva el número 1, el que se le codifica con número 1. Esto es una práctica bastante habitual en bases de datos, marcar como 1 lo que se está especificando en una variable de estas con dos valores posibles como el sexo. El Charlson es una medida muy utilizada en medicina que lo que hace es evaluar, por un lado, la edad, por otro lado, el número de enfermedades que uno tiene, si tiene problemas tiene enfermedad de diabetes, tiene problemas cardíacos, problemas renales, problemas hepáticos. Hay una forma de puntuar, que en algún momento ya os lo enseñaré, digamos, el estado de lo que se llama las comorbilidades que tiene un paciente, que podríamos decir que es el grado de, digamos, de problemas médicos que tiene el paciente. La edad también suma, por lo tanto, cuanto más mayor eres, también vas sumando más puntos. Por ejemplo, este de aquí, que tiene un 0 de Charlson, es que es joven y no tiene ninguna de estas enfermedades que puntúan. En cambio, este que tiene un 7 o este que tiene un 6, un 7, un 6, un 7, un 5, estos son o que tienen mucha edad y al mismo tiempo tienen muchas enfermedades o que tienen muchas enfermedades siendo jóvenes. Pero en todo caso es una medida muy habitual para hacer como una especie de valoración global del paciente, el grado de riesgo que tiene el paciente, digamos, los problemas que puede tener aquel paciente en cuanto a posibilidades de tener afectaciones, digamos, de respuestas negativas. Entonces es una variable muy utilizada el Charlson. Hay otras, hay otros índices, pero yo he puesto este índice. Diabetes, si tiene diabetes o no, que también está contemplado en el Charlson como la misma edad, pero aquí lo he separado, la creatinina, o sea, la creatinina es una medida del estado del riñón, está contemplado, pero imaginaos que me interesa no solo evaluar el Charlson, ¿no?, sino también, pues esto, la diabetes por separado, la edad por separado, la creatinina por separado, etc. Bien, cuando se pone diabetes, el 1 quiere decir diabetes y el 0 es que no tiene diabetes. ¿De acuerdo? Esta es la edad del paciente. Esto es la creatinina, que es una variable que lo habréis visto en muchos análisis de sangre, que lo que hace es evaluar el estado del riñón. Cuanto más grande es el valor, peor. Quiere decir que el riñón tiene algún tipo de insuficiencia, algún tipo de problema. Una medida bastante, por ejemplo, este 0,99, 0,77, 1,12 es una medida correcta, en cambio 3,17 ya está por encima de lo normal. Quiere decir que es un riñón que está sufriendo. Bien, aquí tenemos el SF36. El SF36 ya lo veremos que en algún artículo aparece, en alguno de estos 13 artículos aparece. Es una medida que, como dice su nombre, 36, el 36, hay 36 ítems, 36 preguntas que lo que hacen es evaluar el nivel de adaptación a la vida cotidiana que tiene un paciente, el grado de autonomía que tiene un paciente. Entonces, estos son valores, como podéis ver, se evalúa del 0 al 100, 100 sería una persona completamente autónoma, y obviamente cada vez cuanto más bajo, menos autónomo eres. Peor estás desde el punto de vista de adaptación a la vida. Por ejemplo, este 72 está bastante mejor que este 34, por ejemplo. Bien, pues esto es pre al tratamiento y post al tratamiento. O sea, antes del tratamiento, este paciente, antes de ser tratado, tenía un SF36 de 35 y ahora, después del tratamiento, después de un tiempo determinado, tiene 36. Este tenía 56 y ahora pasa a ser 58.
Aquí tenemos un 39 y 43, este sube un poco más. 44, 56, este sube bastante más, ¿veis? ¿De acuerdo? Bien, esto es una medida del pre y el post. Este lo he puesto porque nos va a ser útil en algún momento trabajar con un pre y un post, ¿eh? Un resultado antes y después del tratamiento. Vamos a suponer que este tratamiento es para mejorar, por ejemplo, el estado del paciente en cuanto a su capacidad de autonomía, ¿eh? Bueno, pues en este caso no hemos ganado mucho, ¿eh? En cambio, por ejemplo, si nos vamos aquí abajo, pues hemos ganado bastante más, de 56 a 63, ¿eh? De 39 a 48, aquí ha ganado bastante, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Veis? Bien, de hecho, aquí estaba yo restando y en realidad aquí he puesto una variable que es la diferencia de SF36, que quiere decir el post menos el pre. Esto se gana 1, aquí se pierden 2, este paciente pierde 2, pierde 4, ¿veis? 59, 55, gana 11, este gana 12 puntos de SF36, ¿vale? Y finalmente una variable o dos variables que son si este paciente después se le ha hecho un seguimiento, ¿no? Se le ha hecho un seguimiento durante un año, vamos a suponer que es una enfermedad grave. Todo esto, repito, es ficticio, es una situación, pero bueno, una base de datos, yo como estadístico que me dedico a las ciencias de la salud en mi día a día, pues tengo bases de datos, lo que pasa es que la tengo con 8.000 a lo mejor pacientes, no 40, pero con 8.000 es muy difícil de dar una clase con 8.000, una matriz de 8.000 pacientes, ¿no? Y con 200 variables. Yo lo he hecho en miniatura para tener más capacidad de transmitir conceptos, que es en definitiva lo que voy a hacer, voy a intentar hacer en este curso. Éxitus quiere decir en medicina muerte, que ha muerto el paciente. Este ha muerto, el tercer paciente ha muerto, el primero, el segundo no, el cuarto tampoco, el quinto sí que ha muerto, Son pacientes que han muerto, ¿de acuerdo? El 1 y el 0 es que no han muerto. Y esto es el seguimiento durante un año. Vamos a suponer que es una enfermedad grave, ¿vale? El tratamiento podría ser una cirugía, un tipo de cirugía y otro tipo de cirugía a pacientes graves del corazón o lo que sea, y que del hígado, del riñón, lo que sea, y se les somete a un tratamiento y se les sigue durante un año. ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro, fijaros aquí importante, fijaros, es muy importante porque en las curvas de supervivencia, que va a ser una de las cosas que vamos a ver y fundamental en ciencias de la salud, en las curvas de supervivencia, en todas las ciencias es fundamental las curvas de supervivencia, pero en nuestro caso en ciencias de la salud es nuclear, podríamos decir, las curvas de supervivencia. Fijaros, aquí lo que nos especifica es que este paciente después de un año estaba vivo. El tercero, ahora hablaré del segundo que es un poco más complejo. El tercero ha muerto a los 43 días de seguimiento. Después de, yo qué sé, de la cirugía, pues a los 43 días ha muerto. Este al año seguía vivo, por lo tanto no ha muerto durante el primer año. Este ha muerto a los 67 días, a los 112 días. A los 365 días no ha muerto, está vivo, etcétera. ¿Veis? Es el tiempo. Como podéis ver, los que mueren, tenemos un tiempo que no llega a los 365 días. ¿Veis? ¿Veis? Ya como podéis comprobar a simple vista, el tratamiento 1 parece que mueran menos, ¿veis? Esto ya hablaremos, aquí mueren más, ¿veis? Que hay más unos aquí, aquí hay menos unos. Pero fijaros un detalle. Esto es importante conceptualmente, ya lo veréis. Este paciente no ha muerto, pero en lugar de 365 tenemos 250. Esto podría decir dos cosas. Podría significar que este paciente, hemos acabado el estudio porque lo queremos publicar, queremos trabajar estos datos ya, y este paciente pues
hoy que estamos trabajando estos datos, lleva 250 días de seguimiento. Bueno, pues ponemos 200, no vamos a poner 365 días, porque no es cierto. Pero sabemos que durante 250 días no ha muerto. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos un dato censurado. Ya os hablaré en su momento. Un dato censurado, un paciente censurado. De hecho, todos los que están censurados al año. Los que no han muerto están censurados al año. El concepto censura es un concepto técnico que ya iremos viendo. Pero en todo caso, este paciente a los 250 días no estaba muerto. Estaba vivo. Lo que no sabemos es lo que ha pasado después. Tampoco no sabemos lo que ha pasado después al de 365 días, pero el estudio era seguimiento de un año. Este no ha llegado al año. Esta es una posibilidad. Os decía que hay una segunda posibilidad. Y es el hecho de que este paciente, imaginaos que son pacientes que el seguimiento lo haces ambulatoriamente. O sea, te vienen los pacientes, yo que sé, cada semana o cada 15 días o cada mes, y para ver cómo está, cómo sigue, etc., ¿no? Bueno, pues tú sabes que la última visita que vino, a los 250 días, estaba vivo. O el contacto telefónico que tuviste con él, o lo que sea. Sabes que a los 250 días estaba vivo. Y a la siguiente visita ya no viene. Por lo que sea, porque se ha ido, porque se ha ido a otro país, no ha comunicado nada, lo llamas por teléfono, no contestan, has perdido el rastro. O bien, también otra posibilidad, porque muere por otra causa que no sea la enfermedad. Ha muerto de un accidente de coche, por ejemplo. Y tú estás estudiando la mortalidad por la enfermedad que tenían, no por un accidente. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí no lo cuentas como un muerto. ¿Veis estas posibilidades de tener datos de este tipo? Esto es importantísimo en el estudio, en estudios estadísticos. Por lo tanto, esto es sabes que a los 250 días no había muerto por la causa que, como mínimo no había muerto por la causa, a lo mejor había muerto por otra causa, pero o ha desaparecido, o que el estudio solamente lo ha seguido 250 días. Son diferentes posibilidades que te pueden llevar a tener este número aquí, con un 0 acompañando. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es una base de datos. ¿Cómo se trabajan estas bases de datos? Con softwares estadísticos. Tenemos diferentes softwares estadísticos a nuestra disposición. Hay muchos softwares estadísticos. En realidad lo importante de la estadística no es el software. Yo cuando estudié estadística no existían los softwares estadísticos. Todo lo aprendimos a hacer a mano. Todos los cálculos se hacían a mano. Es una ventaja la que tenemos ahora, porque podemos hacer muchas más cosas. Porque tenemos una máquina que nos calcula. Yo voy a enseñaros los conceptos. Los conceptos. Una vez se entienden los conceptos, saber buscar cómo se calcula aquel concepto, aquella función, aquel número, aquella curva de supervivencia, aquella curva ROC, aquella mediana, aquella odds ratio, cómo se calcula con un software estadístico, esto no es lo difícil, esto es relativamente sencillo. ¿De acuerdo? Yo os enseñaré a manejar un software, manejaré algún software en algún momento determinado. Por ejemplo, os puedo enseñar, yo trabajo con un software que se llama Stata, es este de aquí. Este Stata yo, ahora no lo estáis viendo en la pantalla porque, bueno, lo puedo minimizar así un poco. Bueno, ahora no lo voy a hacer, bueno, es igual. Pero para que veáis un poco, yo voy a importar este Excel, lo voy a importar y tengo esta base de datos, la importo y ahora ya la tengo en, ¿veis? El editor, aquí tenéis, ¿veis? Aquí tenéis, ¿veis? La base de datos.
como os decía, en un software que se llama Stata. Ahora la tengo en esta base de datos. Tengo todas estas variables en esta base de datos. Bueno, pues aquí podré hacer los cálculos y los dibujos de las curvas que iremos viendo a lo largo del curso. Entonces, hay diferentes softwares. Este es el Stata, que es con el que yo trabajo, pero existe el SPSS, existe el StatGraphics y otros softwares, el R. Existen diferentes softwares estadísticos que te permiten hacer la estadística. Pero, y repito, lo importante no es el software, sino es el concepto, entender lo que es eso que hemos de aprender, el listado, lo que es la media, lo que es una proporción, lo que es una mediana, un primer cuartil, una desviación estándar, lo que representa la estandarización, una diferencia de medias, una G cuadrado, una V de Kramer, una odds ratio, un riesgo relativo, lo que es la sensibilidad, la especificidad, la curva ROC, el área bajo la curva de supervivencia, la función de riesgo, la hazard ratio, lo que es. Esto es lo importante en estadística. Lo que calculemos, ¿cómo lo calculemos? Bueno, ya digo, repito, cuando yo estudié hace ya casi 40 años, la estadística se calculaba todo a mano, ¿de acuerdo? Bien, pero vamos a utilizar, en algún momento yo voy a utilizar, a veces os lo haré delante en la grabación, a veces os enseñaré los resultados calculados ya, pero bueno, en definitiva, esta era la base de datos que queríamos manejar, es la base de datos que manejaremos y quería en este vídeo, el último que ya hacemos común, mostraros un poco las características de esta base de datos y que va a ser también otro hilo conductor del curso, estos 4 meses que vamos a estar juntos grabando estos vídeos, subiéndolos a internet, pues tanto los 13 artículos que os comenté en el vídeo anterior como esta base de datos de 40 pacientes con estas variables va a ser un hilo conductor. Y todos estos conceptos que son la parte sustancial fundamental de la estadística los vamos a ver ejemplificados por un lado en esta base de datos y por otro en los artículos que os comenté en el vídeo anterior, en estos 13 artículos científicos que serán también nuestra columna vertebral. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias y ahora ya sí empieza el curso de verdad, porque hasta ahora era una preparación, una introducción, y ahora a partir de ahora ya será desglosado, habrá un curso amplificado, repito, el curso este que no tiene adjetivo, pero yo a veces le llamo amplificado para contraponerlo al simplificado, que empezaremos con la primera función, empezaremos con la distribución Bernoulli, y en cambio en el curso simplificado pues empezaremos ya con el primer concepto, que es la media, y así sucesivamente. Intentaré hacer un vídeo por cada uno de estos, creo que son 30 conceptos en el caso simplificado, y un vídeo para cada uno de los 50 conceptos en el curso amplificado. Es posible que algún concepto, porque repito que estoy hablando como proyecto, es posible que algún concepto a lo mejor necesite más de un vídeo, en fin, ya iremos viendo. Como he hecho en el curso de matemáticas, lo que hago allí también en este curso de matemáticas, lo que hacía también era introducir, allí también había 50 funciones, pues lo que hacía función 1, matemática 2, matemática 2, función matemática 2, matemática 3, función matemática 3, función matemática 4, etc. Y después añadía algún anexo
posterior, porque una cosa vas haciendo un itinerario y después puede ser que veis aquí, por ejemplo, esta función, pues hay un anexo, quiere decir que he añadido alguna cosa, pero siguiendo un mismo hilo conductor. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias y continuamos con ya separados los dos cursos y esperemos que aprendáis, que os guste y que aprendáis. Esa es la clave. Para aprender tienes que conseguir que te guste. Es la mejor garantía para comprender el hecho de que intentes que te guste. Yo voy a hacer todo lo posible para que os guste la estadística. A mí me encanta y espero transmitiros esta pasión por la estadística. Muchas gracias.